fundamentales en el sínodo ha sido perfilar mejor el concepto de nueva evangelización. En realidad el concepto nació en tierras americanas, mejor dicho, el Papa Juan Pablo II habló de la nueva evangelización del continente latinoamericano en 1983, cuando se estaba preparando la celebración del quinto centenario de la primera evangelización de América. Entonces, el Papa habló de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Luego el mismo Juan Pablo II empleó el mismo concepto para referirse a la situación de los países de antigua cristiandad en los cuales la presencia eclesial en la sociedad y la misma vida interna de la Iglesia había quedado sumamente menoscabada, países castigados por una especie de crisis de fe y de cultura cristiana. Entonces, una nueva evangelización sería una especie de re-evangelización de esos países, pensemos en Europa, en el occidente, lo que se llama el occidente cristiano. Pero luego también el concepto se amplió a otras geografías y a otros ámbitos pastorales. Por ejemplo, en el sínodo se habló de pueblos que todavía no han recibido el Evangelio, se puede decir eso, a pesar de la globalización, pueblos que no han recibido el Evangelio, pueblos de mayoría pagana o musulmana, o donde hay ambientes a los cuales la evangelización, la misión de la Iglesia no ha llegado. Entonces se puede aplicar el concepto de nueva evangelización allí, respecto del paganismo, podríamos decir precristiano. Pero también, y esto es interesante, se ha aplicado el concepto de nueva evangelización a lo que podríamos llamar una renovación de la pastoral ordinaria de la Iglesia, es decir, referido a los católicos, a los miembros de las comunidades eclesiales. Pensemos en las parroquias, por ejemplo, ¿no? Que tienen que reavivar su fe, porque el concepto de nueva evangelización en el sínodo estaba en función de la finalidad, que era la transmisión de la fe cristiana. ¿Y quién va a transmitir la fe cristiana? Los cristianos, la Iglesia, el gran sujeto de la transmisión de la fe es la Iglesia, pero la Iglesia se articula luego en las iglesias particulares, en las diócesis, en las parroquias. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que hubo muchas intervenciones en el aula y algunas de las proposiciones acerca de la parroquia, porque hace unas décadas ciertas teologías, o mejor dicho, programaciones pastorales, ¿no?, tenían una fuerte crítica acerca de la parroquia y se llegó a hipotizar incluso una superación de la estructura parroquial, ¿no?, una preferencia por los ámbitos de evangelización más que por la geografía. Pero aquí se mostró otra vez la importancia de la parroquia, y porque la parroquia es la iglesia donde está la gente, donde está viviendo la gente, sea ella cristiana o no, sea más o menos católica. Ahora, claro, no se piensa en una parroquia, si se quiere, en estilo tradicional, entre comillas, ¿no?, si se puede llamar tradicional a eso, es decir, donde la iglesia está cerrada varios días a la semana, la mayor parte del día, y donde hay 40 personas en la única misa del domingo. Eso no es una parroquia, ¿no? Entonces se trata de aplicar ese concepto también a una renovación de la parroquia, pero a mí me llamó la atención que se revalorizara este dato, ¿no?, que es también típicamente católico, ¿no? Bueno, luego ha habido muchísimas intervenciones, uno tiene allí un panorama de lo que es la situación de la Iglesia en todo el mundo. Situaciones muy diversas entre sí, en todo sentido, ¿no?, pero con algo en común, ¿no? Y si yo pudiera resumir la impresión que me ha dejado, es que en el sínodo se manifestó un deseo intenso, una fuerte intención por hacer presente otra vez la misión de la Iglesia con todo su vigor, ¿no? Me parece que eso es muy positivo. Ahora, claro, el sínodo no es un concilio ecuménico, es un organismo de carácter consultivo, no deliberativo, y por tanto también su fruto son las proposiciones. Ha habido 58 proposiciones votadas, todas ellas en el aula, que se entregan al sumo pontífice para que él disponga. Por lo general el Papa toma en cuenta esas proposiciones para elaborar una exhortación apostólica post-sinodal, en las cuales manifiesta también
lo que él quiere acerca de ese tema, lo que piensa acerca de ese tema y que quiere proponerle a la Iglesia hacia dónde la quiere conducir, ¿no? Así que ahora yo creo que hay que esperar, ante todo, ¿no?, la exhortación apostólica de Benedicto XVI.